Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Bairi González y este es otro espacio más que compartimos de su programa Vidas Extraordinarias. Bienvenidos a todos los de las radios, a los de las redes. Nos gusta leer sus comentarios, nos bendice leer sus comentarios. Y pues este espacio, a mí me gusta poder participar en este espacio porque nos permite aprender acerca de Dios, acerca de lo que Él es, acerca del propósito que Él tiene para nosotros como hijos de Dios, y nos permite con eso conocer más de Él y tomar mejores decisiones. Tomar decisiones que nos van a permitir llegar a tener una vida extraordinaria, justo el nombre de la sección del programa. Y todos los lunes hemos estado compartiendo el espacio con el pastor Rigoberto González y hemos hablado de temas que a veces no se desarrollan a profundidad, no los encontramos fácilmente o nos cuesta entenderlo, y la intención es que juntos busquemos esta vida extraordinaria. Y últimamente, hemos hablado de muchas cosas, pero la última serie que estamos hablando en estos días es acerca de algo muy especial, y es el regalo de Dios, más bien los regalos de Dios que tiene para su pueblo, los regalos que Dios ha preparado para ti como hijo de Dios, para mí como hijo de Dios, y qué es lo que necesitamos nosotros para obtenerlos, cómo funcionan, cuáles son y qué son. Estos regalos son los dones del Espíritu Santo y hemos aprendido y nos hemos dado cuenta que son necesarios para poder edificar al cuerpo de Cristo. Su objetivo principal de estos dones del Espíritu Santo es edificar, construir, consolar al cuerpo de Cristo, a la iglesia o a la congregación. Y es para el bien común, no es para quedárselo uno solo, sino que estos regalos Dios los ha preparado para que su iglesia pueda ser edificada a través de esto. La congregación debería de tener todos los componentes del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Debería de tener todos estos sentidos despiertos, todos estos sentidos espirituales que nos van a ayudar a ver, a percibir el mundo espiritual, y entendemos que el mundo espiritual negativo tiene acciones, opera en contra de los hijos de Dios para estorbarnos, para hacernos tropezar. Pero si la iglesia tuviera estos sentidos despiertos, sería muy fácil saber que adelante hay una grada, adelante hay una subida, el obstáculo no es tan difícil como pensábamos. Si tuviéramos estos sentidos de saber qué es lo que podemos hacer, la iglesia de Cristo podría ir caminando mejor, pero en la actualidad hemos visto que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, de repente va copiando los estilos o el estilo de vida del mundo en lugar de usar estos sentidos espirituales que son a través de los dones. También hemos visto que solo hay 2 requisitos para poder tener estos dones. No necesitamos ser 40 años cristianos, creer en Cristo o tener qué sé yo cuántas obras. Lo importante, los 2 requisitos necesarios para recibir estos dones es: 1, haber aceptado el plan de salvación, reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y número 2, desear ardientemente estos dones, que los querramos, que necesitemos estos dones, que estemos pidiéndolos, que estemos buscándolos. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 14:1. Dice a desear ardientemente estos dones del Espíritu, y habla de todos los que son. Y tú como miembro del cuerpo de Cristo, tú como
miembro de una iglesia, de una congregación, necesitas buscar estos dones. Necesitas empezar, si no lo has hecho, empezar a buscar, bueno, estos dones que están hablando de qué son, yo los quiero. Y no hay otro requisito, no tienes que ser teólogo, no tienes que haber estudiado 10 años, pero es muy importante, y lo recalcamos en cada programa que tenemos de esta serie, es muy importante que honremos estos dones, estos regalos que nos dan, que honremos este regalo que Dios nos da, buscándolo, tratando de agradarlo, porque realmente es misericordia de Dios que podamos tener el acceso al mundo espiritual a través de estos dones. Fíjate que solo para avalar un poco más lo que tú hablas de los requisitos que piden para los dones, aparte del ejemplo que tenemos de Sansón, o sea, Sansón, perdón, ahora sí, perdón, tenía apagado el micrófono, disculpen. Para avalar lo que tú estás diciendo, tenemos que decir que aparte del ejemplo que teníamos, de varios ejemplos, pero entre ellos estaba el de Sansón, que tenía el don que Dios le había regalado, tenemos en el Nuevo Testamento lo que es la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios es una iglesia que tenía tantas sobrenaturalidades que Pablo se vio en la necesidad de tener que regularla. Y entonces los fue a regular y puso cierto orden, cierto patrón, cierto comportamiento para todas las sobrenaturalidades que la iglesia de Corinto tenía. De hecho, en las cartas apostólicas miramos que la iglesia de Corinto sobresale por eso. Por eso Pablo abordó el tema de los dones del Espíritu Santo en esa carta, en el capítulo 12, porque esta iglesia abundaba en los dones. Pero la iglesia de Corinto tenía un problema. El primer problema era que la iglesia no era una iglesia madura. El apóstol Pablo, cuando está hablando con ellos, le dice, yo les traía a ustedes viandas sólidas, pero al ver que están todavía con divisiones, con partidismos, con niñerías, dice una traducción, tuve que sacarles leche espiritual y no les di la vianda sólida. O sea, no era una gente muy letrada en los asuntos doctrinales. Bien, pero también cuando uno sigue leyendo la carta a los Corintios, uno puede darse cuenta que venían y Pablo tuvo que regular porque en la Santa Cena se pegaban unas emborrachadas que, o sea, estaban fuera de orden. Y él tuvo que establecer el parámetro para que pudieran hacer la Santa Cena de manera ordenada. Imagínate cómo andaban. Y segundo, otra doctrina que abundaba en ellos, que había agarrado mucha fuerza, era que cuando pecaban, lo que pecaba era el cuerpo, no el alma ni el espíritu. Entonces, se iban al extremo con eso, de tal manera que Pablo tiene que decirles, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo voy a llevar a mezclarse con una ramera? Y era tan fuerte la doctrina esa mala doctrina que les había entrado, que hasta había uno de ahí que le había quitado la esposa al papá, que era su madrastra, se la quitó y la iglesia no había hecho nada por eso. Entonces Pablo viene y dice, ¿cómo es posible que ustedes acepten que el hijo le quite al papá a la esposa y no han hecho nada? Entonces viene y les llama la atención. Y dice, por favor, pongan orden en eso. Imagínate todo lo que tenía la iglesia de los Corintios, ¿va? Sin embargo, tenía la abundancia de dones. Bueno, porque los dones son un regalo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Al ver que era una iglesia niña, una iglesia no muy madura, por cierto, entonces viene Pablo y empieza a darle instrucciones para que se desarrollen y que honren la cantidad de dones que Dios les había dado. Porque Pablo cuando llegó ahí se encontró con que la iglesia era, olvídate, tremenda en dones. Descubrió, dijo, aquí se mueven los 9 dones, se mueve todo esto. Sin embargo, tenían niñerías, tenían errores doctrinales, tenían desbalances, pero vino Pablo y empieza a normarla para que la iglesia pudiera honrar todas esas sobrenaturalidades que tenía. Así que por eso nosotros insistimos en que la persona, y de hecho la Biblia no pide ningún requisito para hacer don, para darle el don, porque si no sería un salario, pero tampoco se puede quedar la gente como está. O sea, si Dios le usa un don, lo correcto es que en agradecimiento a ese don empiece a honrar el don. Si no, le van a cobrar las consecuencias. Y entender que no es por mérito propio, sino que Dios quiso dar estos regalos para que la iglesia sea edificada. Y es muy importante el ejemplo que ponías acerca de la iglesia. Tenía esta iglesia de Corintios tenía muchos dones, y tal vez afuera otros hermanos de otras iglesias pueden imaginar y decir, esa iglesia
es visitada por Dios, es bendecida, tiene autoridad por todos los prodigios o todas las cosas que hacían, todos los dones que se manifestaban. Y es cierto, pero era la misericordia de Dios. Y eso no quiere decir que alguien que tenga el don, si tú tienes un regalo de Dios, un don del Señor, no quiere decir que eso te sube encima de los demás. No es así. Sino que debes tener una madurez espiritual y la tienes que buscar. Bueno, todos debemos buscarla, tengamos o no tengamos el don, pero si tienes el don, tratar de honrarlo. Y si no tienes los dones del Espíritu, quieres un don, quieres el don de los que ya hemos visto, hemos hablado del don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y de profecía que representan la boca, el don de ciencia que ve el pasado y el presente, y el don de palabra sabiduría que ve el presente y el futuro, y estos representan los ojos. Los ojos. Y también hemos visto el don de discernimiento de espíritus, vimos que es muy importante, son los oídos, nos dice qué es lo que está pasando, y también el don de sanidades, que fue el último que vimos, que son representan las manos. Y esto lo vamos viendo que sin estos dones, y sin lo que hemos hablado, y no hemos llegado al final de los dones, pero los dones que hemos hablado incluso, sin eso la iglesia está manca, está ciega, está muda, está coja, no puede realmente valerse por sí misma, por así decirlo, no puede valerse ante el mundo espiritual y ante las cosas que están en ese mundo, y solo vemos lo de afuera, solo vemos lo superficial de este mundo. Los dones, la iglesia, con los que ya hemos visto, por supuesto, quitando el don de sanidades, que ya lo vimos con los otros dones, otros 6 dones, la iglesia que no tenga esos dones es una iglesia sorda, muda y ciega. ¿Y cómo es posible que va a vivir una vida cristiana con esas limitantes? Evidentemente está en desventaja. Fíjate que el objetivo de los dones es no permitir que el diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda, tomen ventaja sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya que los poderes de las tinieblas se mueven específicamente en el mundo espiritual. Eso nadie lo puede negar. Y si la iglesia tiene que enfrentar esas tinieblas, como es normal, tiene que tener los elementos para hacer acto de presencia en el mundo espiritual. Así de fácil, para estar de tú a tú. O sea, así es. Esa es la importancia de buscar estos dones. Y hoy vamos a hablar de un regalo muy especial, y es el regalo o el don, porque como es un regalo, se le dice don, y nosotros le hemos puesto el regalo de hacer milagros. Así es. Fíjate que el don de milagros corresponde a las manos, porque ya empiezan a hacerse cosas, a hacer obra, a manifestarse hechos. Y la verdad es que los milagros se conciben como un evento donde se rompen con las leyes naturales de la tierra. Un milagro lleva esa característica, se rompe con las leyes naturales de la tierra. Además, es un evento que se realiza en un instante. Esto es de un momento a otro. Esas dos características van a llenarse, van a satisfacerse cuando es un milagro. Se rompen con las leyes naturales que rigen la tierra y se produce de un instante, de un momento a otro. Señores, hablar de milagros para nosotros es fácil, realmente, porque en el evangelio del que habla la Biblia tenemos un sinnúmero de ejemplos, en los cuales podemos ver claramente cómo se presentan en eventos donde ocurrieron milagros. Fíjate que para empezar bien podemos recordar nosotros, y con los ejemplos hablan mucho más claro que las palabras, pero se puede ver cómo funciona el evento de milagros, que reúne este requisito: rompe con las leyes naturales de la tierra y se produce de un momento a otro, un evento. La Biblia cuenta que Jesús sanó a 10 leprosos. Esto lo cuenta en el Evangelio de Lucas, que vinieron a él para que se fueran limpios de la lepra que llevaban. Aunque la Biblia aclara ahí al final que solo uno regresó a darle las gracias. Increíble, ¿verdad? Que él ha hecho un milagro a 10 y solo uno regresó a darle las gracias. Eso es un milagro. Esto lo narra el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19. Vamos a dejar que la Biblia hable sola hoy. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ahí está. Que se pararon a distancia, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban,
quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar la gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Fíjate que los manda, dice, vayan con el sacerdote. Cuando iban de camino, quedaron sanos, instantáneamente. También la Biblia narra que Jesús sanó a un ciego, que dice que venía gritando detrás de él. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque sus gritos molestaban a las personas, él no se detuvo. Él siguió gritando hasta que Jesús se detuvo y entonces lo mandó a llamar. Y cuando estaba frente a Jesús, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, quiero que recobre la vista. Y mira cómo es un milagro, mira cómo se va a cabo. Marcos 10, 46, 52. Entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Instantáneo, un milagro. Rompió con las leyes naturales al haber hecho ese milagro. Sigue cumpliendo el requisito de rompe con las leyes naturales y es instantáneo. En otra oportunidad Jesús vino y se acercó a una ciudad, la ciudad de Naín. Al acercarse con sus discípulos a la ciudad de Naín, cuenta la Biblia que venía un entierro. Una viuda que era muy famosa en esa ciudad, se le había muerto su único hijo. Y entonces se enfrentó lo que es el desfile de la muerte con el desfile de la vida que llevaba Jesús. Bueno, Jesús vino y oró por el niño y el niño resucitó. Así que el desfile de la muerte se convirtió en desfile de la vida al enfrentarse con Jesús porque Jesús lo resucitó. Es otro milagro. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 7, verso del 11 al 15. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre. Y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Milagro, instantáneo, rompió con las leyes naturales. Pero no hay alguien pueda decir algo. Y ya siempre hay gente de ese, alguien puede decir algo y siempre hay gente de ese tipo. Gente que diga, pero ese niño no estaba muerto. A ese niño lo que le va a pasar o lo que ocurre en algunas ocasiones que se les suele llamar catalepsia, que es cuando los órganos del cuerpo humano bajan a las revoluciones al máximo, de tal manera que el latido del corazón no se siente. Pero como la Biblia no deja nada a la imaginación ni a la especulación, la Biblia cuenta la historia de un fallecido que estuvo muerto durante 4 días, que incluso ya lo habían enterrado. Después de algún tiempo, Jesús se hizo presente a la casa del que había fallecido. Y está hablando nada menos que de Lázaro, el hermano de María y Marta, que era una familia que Dios amaba mucho.
Jesús pidió que lo llevaran al sepulcro donde lo habían enterrado y ordenó que quitaran la piedra. Marta, la hermana mayor de Lázaro, le dice, Señor, yede ya, tiene 4 días. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Y solo se refirió a Marta y le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y el Señor Jesús resucitó a ese muerto de 4 días. Esto lo encontramos en Juan 8:34. Juan 11, 38 al 44, perdón. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra, Marta. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Más, se rompen las leyes naturales de la vida y el milagro ocurre en un instante, de un momento a otro. Pero alguien puede decir por ahí, eso lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, señores, no solo Jesús hizo milagros. Estos milagros los podemos encontrar en la Biblia desde antes de que Jesús viniera a la tierra. O sea, pues porque los milagros, el don de milagros es un regalo de Dios para la raza humana, para que todos lo puedan tener. La Biblia cuenta en el Antiguo Testamento la historia que Elías en una ocasión también resucitó a un niño que había muerto. Todo ocurrió en la casa de la viuda de Sarepta de Sidón, que fue a la casa que Dios lo mandó cuando había escasez de alimentos y lo mandó para que ahí lo alimentaran. Cuando llega a la casa de la viuda le dice, solo tenemos un poco de harina y un poco de aceite para un bocado y nos lo comemos con mi hijo y de ahí nos morimos porque no hay más. Vino Elías y le dijo, está bien, haz eso que has dicho, pero primero dame de comer a mí. Y entonces, porque Dios ha dicho que la harina y el aceite no escaseará. Y fue una realidad. Después de eso, el aceite y la harina, el aceite y la harina no les faltó hasta que ya no tuvieron necesidad de ello. Es un primer milagro, la multiplicación de la alimentación. Pero a la viuda esta viene y se le muere el muchacho. Y levanta Elías y le dice, ¿qué hice yo para que el niño se hubiera muerto? Seguro que tú vienes, eres un varón de Dios y traes mucha santidad y lo que hiciste fue exaltar mi pecado y por eso se murió. Elías agarró al niño, lo metió a su alcoba y se puso a orar por él y a orar por él. Y dice que se recostó sobre el niño 3 veces hasta que el niño volvió otra vez a la vida y se le entregó a la mujer. Esto lo encontramos en 1 Reyes capítulo 17, verso 17 al 24. Y sucedió después de estas cosas que enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó en su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo, oh Dios, oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cama alta a la casa y de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Bueno, como siempre hay gente cuestionadora, puede argumentar diciendo que eso lo hizo el varón de Dios
que al orar hizo descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo cuando se enfrentó a los 450 profetas de Baal, y que el varón de Dios al orar cerró el cielo con lluvia por 3 años y medio y después volvió a orar y vino la lluvia nuevamente. Bueno, no solo ellos. La Biblia cuenta que en la iglesia primitiva se murió una hermana que se llamaba Dorcas, hacía buenos tejidos. Y dice que Pedro andaba cerca por ahí, y los hermanos lo mandaron a llamar para que viniera a orar por ella. Pedro, siendo conocedor de estos dones que Dios había dado, pues llegó y dice que se encerró con ella en una alcoba y empezó a orar por ella y orar por ella hasta que la mujer resucitó. Y cuando salió la entregó viva a los hermanos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y las ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Otro milagro, otro milagro. Ahora vimos que ocurrieron antes de que Jesús viniera a la tierra, ocurrieron cuando Jesús vino a la tierra, y ahora están ocurriendo cuando Él se ha ido, porque la Biblia también narra de otro milagro que ocurrió con Pedro y con Juan. Dice que subían a la hora de la oración al templo La Hermosa, y había un cojo ahí que de su nacimiento había nacido cojo y pedía limosnas. Dice que les pidió una limosna, y ellos pues no tenían oro ni plata, le dijeron: no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo, levántate. Dice que el cojo fue restaurado, sus piernas, y ahí hubieron varios milagros. No solo fue, los músculos volvieron a aparecer, los nervios se instalaron, él vino, sino el otro milagro es que no tuvo que aprender a caminar. De una vez empezó y no a caminar, sino a saltar. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 3, verso 1 al 10. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Bueno, yo creo que con respecto a los milagros podríamos pasar toda la noche hablando de ellos, porque la Biblia está llena, en el corazón de la Biblia está llena de milagros. Desde su inicio hasta su final, uno encuentra milagros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, en todo su recorrido la Biblia habla sobre cosas sobrenaturales. Señores, escuchemos esto: la Biblia es sobrenatural. Todo porque es el libro que habla de Dios, de un Dios que es sobrenatural. Bueno, tengo que decir que su servidor, desde los inicios de la vida cristiana, ha sido testigo de infinidad de milagros, los cuales han pasado frente a mi vista. Estos oídos los han oído, mi vista los ha visto. Recuerdo que empecé viendo eso cuando me convertí. Yo me convertí con un hermano que le decían Pepito Berríos. A los que son de mi época se acordarán, fue algo extraordinario. Él tuvo una campaña de una carpa gigante, se le llamaba, y Radio Vea lo transmitía, por cierto, la campaña, Y estaba la campaña al lado del INCAN, el Instituto de Cancerología.
Y como las bocinas pues salían con voz fuerte, entonces los enfermos de cancerología escuchaban las prédicas y la oración por milagros. Bueno, lo curioso y lo extraordinario fue cuando empezamos a ver que varios enfermos de cancerología llegaban a testificar que habían sanado de cáncer. Y muchos de ellos todavía llevaban puesta la bata que ahí les daban a los enfermos. Y entonces yo pude ver eso y durante todo mi recorrido por la vida cristiana, gracias al cielo, he podido estar viendo milagros con muchos ministros de Dios, con los cuales he estado cercanos y a la distancia, pero los milagros no han hecho falta. Ahora, escucha esto, Bairi. La iglesia necesita este don entre sus filas. Como dije, siendo un regalo de Dios para la iglesia, ¿por qué no vamos a aprovecharlo? Sería una tontería no usarlo si lo necesitamos. Así es. Y nuestra intención de hablar de este regalo de Dios es que lo busquemos. Tú puedes buscarlo porque Dios decidió tenerlo listo para ti. Y nuestra invitación es que juntos lo busquemos y que donde tú estás, donde estás escuchando la radio, donde estás viendo este video, hasta ahí el Señor puede verte y hasta ahí puede llegar y darte este regalo de milagros. Y los demás que hemos visto, ¿por qué? Porque tu congregación, el cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita estos dones para poder desarrollarse, para poder tener fuerza, para poder ver, para poder hacer, para poder caminar y tener estos sentidos desarrollados y defenderse, voy a decir yo, del ambiente hostil, del espiritual negativo que nos acecha todo el tiempo. Fíjate, Bairi, que viene... Y yo sé que ahora hay demasiado, antes no era tanto, en mi época, mi juventud no era tanto, pero ahora los distractores para la juventud son exageradamente altos. Ahora vienen las iglesias, se inventan muchas formas para tener a los jóvenes y que no se les vayan. Y está bien. Pero si tuviéramos estos dones en la iglesia, los jóvenes no se irían. ¿Cómo va a ir a jugar fútbol? Y no que jugar fútbol sea malo, pero ¿cómo va a ir a estar solo chateando y todo, viendo las manifestaciones sobrenaturales de Dios? Estos dones sobrenaturales atraerían la atención de la gente, atraerían la atención de los jóvenes. No había bueno, de hecho nosotros, esto nos llamó la atención en la iglesia, no nos íbamos, nos consagrábamos, porque sentíamos la necesidad de consagrarnos para poder ser testigos de esto. Fíjate que los milagros vienen a incrementar la fe de la gente. ¿Por qué la incrementan? Porque la gente ve no en papel escrito, sino ve en realidad al rojo vivo, digámoslo así, sin hacerle publicidad a nadie, ve presencialmente que lo que dice la Biblia, que han escuchado, sale de las páginas de la Biblia y se presenta como un hecho real ante ellos. O sea, un milagro es la realidad de un mensaje que se ha dado de la Biblia. Por eso aumenta la fe. Entonces, el milagro solo dice, Dios sana, sí, aquí viene, hace milagros, aquí está el milagro. Y la gente tiene que agarrar fe, de decir, eso que nos predicaron lo estamos viendo en la realidad. Por eso incrementan los milagros la fe de la gente. Y es importante recalcar que el milagro, las características es que es instantáneo, el resultado, por así decirlo, es instantáneo y que de alguna manera desafía las leyes naturales. Sí. Y entonces es algo que vimos en los ejemplos que estuvimos leyendo en los versos que justo iban caminando y eran sanados, que era sanado al instante, que revivían, que eran resucitados. Y es algo que se ve inmediatamente. Entonces, estas son parte de las señales, porque yo me hubiera preguntado por qué no sanó, por qué el de sanar al leproso no era un don de sanidad, ¿verdad? ¿Ves? Yo me hubiera preguntado eso, pero fue al instante que fue sanado. Y eso es una de las características que podemos ver. Y me gustaba mucho recalcarlo porque podemos tener más de un don. Así es. Más de un don puede trabajar con nosotros juntos. Y entonces nuestra invitación es que lo busquemos. Tenemos un Dios maravilloso que nos preparó regalos tan hermosos que tú puedes tener. No necesitas, como vimos en la iglesia de Corintios, no necesitas ser un experto en teología, no necesitas conocer toda la Biblia, no necesitas estar en ayuno toda la semana
pero lo incentivamos, por supuesto, Así para honrar es. el don. Tú tienes que buscar de Dios, que Así tu es. búsqueda de Dios sea honesta y decirle, Señor, yo quiero esto para ayudar a tu iglesia, para ayudar a tu pueblo. Así que si no lo tienes ahorita, como decía cuando era niña, y buscaba un juguete, los niños o los chiquitos dicen, yo quiero jugar esto, y Sí. o 5 minutos más, mami, 5 minutos sí, más, y 5 sí. minutos más, y ya pasaron 15 minutos y sigues pidiendo 5 minutos. Esa insistencia, Señor, ¿cuándo me vas a dar este don? Fíjate, Bairi, que se nota en el libro de los Hechos que la iglesia tuvo un crecimiento, pero acelerado. Porque la gente miraba que lo que decía la Biblia o el mensaje que daban se manifestaba en la realidad. Ahora la gente mira que hay muchos oradores, excelentes oradores, algunos dignos de escuchar, otros que no dan ganas de escucharlo, pero hay algunos que son dignos de escuchar, pero ahí se queda todo en oratoria. Y la gente no ve en la realidad lo que están predicando de la Biblia. Entonces, la Biblia viene con palabra y con manifestación de esa palabra. Y entonces se complementa y el evangelio verdadero, el evangelio completo, tiene que estar, oiga esto, porque también no voy a exaltar solo los dones como la iglesia de Corintios hacía, no, vamos a poner el equilibrio. El evangelio completo lleva palabra y manifestaciones que están de acuerdo a esa palabra que se ha predicado. Porque si no llevan eso, puede haber un error. El diablo puede engañar también con milagros mentirosos, como ¿por qué todo el mundo va a seguir al anticristo? Porque el anticristo y el falso profeta vienen haciendo milagros espectaculares. Si Jesús necesitó manifestar milagros en su ministerio, ¿por qué la iglesia ahora no lo va a hacer? La iglesia necesita presentar al mundo no solo la oratoria, que hay que seguirla porque es muy buena, pero necesita presentar hechos, decir, aquí está, este es el evangelio. Lo que acabamos de predicar, aquí está. Y como dicen por allá, la enseñanza audiovisual es difícil de olvidar. Así es, así que te invitamos a que juntos busquemos de estos dones, que juntos busquemos de Dios, que busquemos crecer, porque aunque no depende de eso que nos den los dones, sí es necesario que podamos crecer. Y tenemos una pregunta por el comentario que yo hice y dice, ¿el don de sanidad no se da al instante? ¿Algún ejemplo? Gracias. Bueno, ya que preguntaron, la diferencia entre un don de milagros y un don de sanidad es que el de milagros tiene que ser de un momento para otro. Su característica rompe las leyes naturales y es de un momento para otro. El don de sanidad también rompe las leyes naturales porque va sanando al enfermo. Pero el don de sanidades puede ser instantáneo o por proceso. El don de sanidades puede ser por proceso. Segundo, el don de milagros solo necesita la oración, la imposición de manos y no más de eso. Pero el don de sanidades normalmente va a utilizarse un medio para ello. Por ejemplo, miramos que Jesús utilizó el lodo para sanar a algunos ciegos, utilizó la saliva. Vino Pablo y utilizaba que llevaban los paños de las personas que estaban enfermas, él oraba por los paños y llevaban los paños y las personas sanaban. Había un medio ahí. Al rey Ezequías, que le sanaron de su enfermedad, vino Isaías y le dice, póngale una torta de higos, usaron un medio para eso. Y entonces viene, y para el don de sanidad viene, y la Biblia nos dice, unjan con aceite los ancianos. Fíjate cómo va eso. Y Pablo, para ayudar a Timoteo, le dice, toma un poco de vino por tus enfermedades, toca un poco de vino, con eso te van a regular y te va a sanar. Bueno, el don de sanidades puede ser instantáneo por proceso. Y va a haber de intervención un medio para sanar. En cambio, el don de milagro no. Va a ser instantáneo todos y solo la oración de fe y salva. Y hace el milagro. Sí, y desafía todas las leyes que conocemos. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Y te invitamos a que lo pidamos. Creemos que por ser algo imposible, algo que no se puede creer, por ejemplo, caminar sobre agua, es un milagro, sí. Y creemos que no podemos alcanzarlo porque calmar la tormenta. Calmar la tormenta es un milagro. Yo he sabido y ustedes lo han escuchado, yo he estado presencialmente de lugares donde venían y estaba lloviendo aquí torrencialmente, pero donde estaba predicando oraban y decían que no llueva y no llovía solo en ese sector. Terminó la predicación y todos los que aceptaron y se iban y empezaba a llover ahí. O sea, eso es posible. Lo maravilloso de todo esto, Bairi, es que ya lo pagó Jesús. Nosotros solo tenemos que desearlos ardientemente.
mente. Y la gente se le ha metido que tiene que ser bien santificada, saber toda la Biblia. Casi es una consagración total y entonces la gente, como no reúne ese requisito, no pide los dones, sin saber que están a la disposición de ellos. Bueno, ya no, ese no es requisito que la Biblia pone. La Biblia se lo pone que lo deseen ardientemente después de aceptado a Cristo como Salvador y entonces lo reciben. Yo diría que esto debería de destapar a mucha gente a empezar a buscarlos. Imagínate qué lindo sería que una congregación se llamaran los 9 dones del Espíritu Santo. Sería algo espectacular. Porque son espectaculares. Ver a un cojo pararse, que tiene 40 años de estar ahí, es espectacular. Eso, alguien que está muerto y se levanta y resucita, es espectacular. Eso hasta el más incrédulo tiene que botar la barrera de la incredulidad. Evidentemente al cojo que se levante, al ciego que no mire y que mire. Como déjame contar este milagro, ya que estamos, y muchos lo conocieron, era el evangelista Luis M. Ortiz, tuve la oportunidad de conocerlo. Estaba predicando creo que en la República Dominicana, y llevaron una persona que no tenía ojos, no tenía, las cuencas estaban vacías. Y él empezó a orar por la persona, y la persona terminó leyendo la Biblia. Primero milagro. Terminó leyendo la Biblia, terminó viendo, pero no le regresaron los ojos. Y eso fue espectacular, sonó en toda la campaña. Y entonces él fue a su cuarto y le dijo, Señor, ¿y por qué no le devolviste los ojos a él? Porque tú solo me pediste que le diera la vista, le dijo. Bueno, espectacular. Pero que un cojo que nunca ha caminado se levante, brinque, camine, espectacular. Que un muerto resucite, espectacular. Bueno, que un leproso sea sanado, espectacular. Casi diría los milagros, todos son espectaculares. No cabe duda, si rompen con las leyes naturales, son espectaculares. Y yo quiero terminar recordándote que ese es el Dios que tú tienes, el Dios que puede obrar milagros, que puede obrar sanando, que con estos dones que le da a la iglesia, Él va a obrar en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo y las necesidades que van teniendo. Así que pidamos estos dones, tú y yo tenemos acceso, se nos hace accesible porque Jesús ya lo pagó y se hace accesible estos regalos para ti, para mí, y solo tenemos que anhelarlos ardientemente, pedirlos ardientemente, pedirlos insistentemente y que Él no está dispuesto a dárnoslos porque Él lo que quiere es el bien común de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, el bien común de la congregación, el bien común de la iglesia, que pueda desarrollarse. Así que te invitamos a que sigas aprendiendo de estos regalos de Dios, de estos dones. No son inalcanzables, no son... Eso es clave. No tienes que cumplir una lista de requisitos. Es aceptar al Señor Jesús y desearlos, quererlos realmente, anhelarlos. Y son dones no inalcanzables. Eso me sorprende y para mí eso ya es un milagro, que estén a nuestra disposición y que digamos, bueno, yo lo voy a buscar porque yo quiero este don. Así que te invito a que lo busquemos y que nos escribas, que compartas este mensaje con otras personas, que pueda servirles, que pueda ayudarles a entender o a ver que estos regalos que Dios preparó para la iglesia son especiales y son para que pueda desarrollarse. Así que gracias por tu sintonía y te esperamos en el próximo programa. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.